Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Somos el grupo número 5. Mi nombre es Ítalo Granados y hoy vamos a hablar sobre la elasticidad de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. Bien, comenzamos. La elasticidad precio de la demanda y sus determinantes. Como primer punto tenemos a la disponibilidad de sustitutos cercanos. Tienden a tener demandas más elásticas debido a que es más fácil cambiar de un bien a otro. Por ejemplo, podemos sustituir la mermelada por la confitura. Necesidades frente a los lujos. Las necesidades tienden a ser demandas inelásticas, mientras que los lujos demandas elásticas. Por ejemplo, cuando el precio de ir al médico sube, las familias no suelen reducir drásticamente el número de visitas al médico. Tercero, la definición del mercado. La elasticidad de la demanda en un mercado depende de cómo trazamos los límites del mismo. Por ejemplo, la comida suele ser una demanda inelástica porque no se encuentran buenos sustitutos. Y por otra parte, el helado es una demanda elástica porque sí hay sustitutos, ya que un helado no va a ser lo mismo o va a tener el mismo sabor que un postre. Cuarto, el horizonte de tiempo. Los bienes tienden a tener demandas más elásticas entre más largo sea el horizonte de tiempo. Por ejemplo, cuando el precio de la gasolina aumenta, la cantidad demandada de la gasolina cae sustancialmente en los primeros meses y después las personas compran nuevos automóviles que gastan menos gasolina o también pueden usar el transporte público. Buen día, profesor y compañeros en general. Mi nombre es Antonio Molino Morales y en esta ocasión voy a explicarles un tema acerca sobre el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Bueno, la elasticidad precio de la demanda tiene como fórmula lo siguiente, que es el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio. Para comprender bien esta fórmula vamos a ver un pequeño ejemplo que dice lo siguiente. Si el precio de una gaseosa sube de 3 soles a 3,60 y la cantidad que compramos baja de 10 a 4 gaseosas, la elasticidad precio de la demanda será. Bueno, nosotros en primer lugar acá debemos encontrar lo que es el cambio porcentual de la cantidad demandada. Y al momento de realizar algunas operaciones extras, encontramos que el cambio porcentual de la cantidad demandada es menos 60%. ¿Por qué menos 60%? Porque la cantidad que nosotros comprábamos normalmente era de 10, pero ahora ha disminuido. Por lo tanto, porque ha disminuido, tiene un cambio porcentual de menos 60%. Ahora, el cambio porcentual del precio ahora es un más 20%. ¿Por qué más 20%? Porque nuestro precio original era 3 soles y ahora mi precio se está aumentando. Es por eso que se considera más 20%. Ahora, al momento de aplicar la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser menos 60% dividido entre 20%. Pero como la elasticidad precio de la demanda en algunos casos se va a considerar como positivo, en este caso lo vamos a considerar como positivo y saldría 3. Bueno, y para ello debemos recordar una pequeña nota que dice lo siguiente. Una mayor elasticidad de la demanda implica una mayor respuesta de la cantidad demandada ante los cambios en el precio. Esto lo vamos a entender gráficamente en las exposiciones posteriores porque vamos a encontrar un tema que se viene relacionado con la variedad de curvas de las elasticidades. Ahí se va a poder comprender mejor esta nota que quiere decir aquí. Bueno, ahora sí le doy pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Lindar Ángeles y prosiguiendo con el tema de la elasticidad de la demanda, presentaremos el método del punto medio, una manera fácil y sencilla de calcular la elasticidad. Vamos allá. Bien, el método del punto medio. Si se trata de calcular la elasticidad de la demanda a lo largo de la curva entre dos puntos, notaremos drásticamente que la elasticidad entre el punto A al punto B es diferente al del punto B al punto A. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues aquí entra la aplicación del punto medio. Bueno, este método obtiene cambios porcentuales dividiendo el valor inicial por el punto medio del nivel inicial y el nivel final. Bueno, para entender esto, a continuación les presentaré un ejemplo. Bien, en la siguiente tabla tenemos las variables del precio, demanda y los puntos en los que se encuentran. Para el cálculo de la elasticidad de la demanda, tenemos la siguiente fórmula. Y
con esta fórmula procedemos a calcular la elasticidad del punto A al punto B. Para esto es necesario identificar las cantidades y los precios iniciales como se muestra. Y mediante el uso de la fórmula obtenemos que la elasticidad nos da un total de 0.34. Al igual que en el punto C al punto D obtenemos una elasticidad del 0.57 y la de elasticidad del punto E al punto F nos da un 2.6. Bueno, ahora sí, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el tema de variedad de curvas de la demanda. La variedad de curvas de la demanda se va a dar de acuerdo al rango de los valores que toma la elasticidad de la demanda. Y estos pueden ser los siguientes. Uno de ellos podemos ver lo que es la demanda perfectamente inelástica. Como podemos observar, esta es una gráfica que hay cantidad con precio, ¿no? La demanda perfectamente inelástica es cuando su elasticidad a precio de la demanda es estrictamente igual a cero. ¿Qué quiere decir gráficamente? Si nosotros tenemos una cantidad demandada a un precio 1, a medida que nosotros vamos aumentando el precio, la cantidad demandada siempre va a ser la misma. Y esa es demanda perfectamente inelástica. Ahora veamos lo que es la demanda inelástica. La demanda inelástica se va a dar cuando, si es que nosotros tenemos un precio P sub 0 y tenemos una cantidad demandada Q sub 1, a medida que el precio va aumentando, nuestra cantidad demandada va disminuyendo. Y esta gráfica va a tener más o menos una pendiente parada, ¿ya? Y su elasticidad a precio de la demanda siempre va a ser menor que 1. Ahora veamos lo siguiente, demanda elástica unitaria. Esta demanda elástica unitaria, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un precio sub 1 y ahora una cantidad demandada Q sub 1, la variación porcentual del precio con la cantidad demandada siempre tiene que ser la misma. Es por ello que su elasticidad, precio de la demanda, siempre es igual a la unidad. Ahora veamos lo que es la demanda elástica. Esto nos quiere decir gráficamente que a medida que nosotros empezamos, por ejemplo, de un precio P sub 2 y ahora disminuimos ese precio, la cantidad, o sea, en pocas palabras, la variación porcentual de la cantidad demandada tiene que ser mayor a la variación porcentual del precio. Y con ello afirmamos que la elasticidad precio de la demanda siempre tiene que ser mayor que 1. Ahora tenemos lo que es la demanda perfectamente elástica. ¿Qué nos dice de esta demanda perfectamente elástica? En primer lugar, su elasticidad precio de la demanda siempre va a dar el infinito. Su representación gráfica es de la siguiente manera, como lo podemos observar. ¿Qué quiere decir esto? Si es que nosotros en un precio inicial consumimos una cantidad Q sub 0. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros disminuimos el precio? En este punto, la cantidad demandada va a ser infinito. O sea, el consumo va a ser infinito en esta parte. Ahora, ¿pero qué pasaría si es que nosotros elevamos el precio? O sea, lo subimos. En este caso, el consumo va a ser cero. Y eso es todo con respecto a lo que es a la demanda perfectamente elástica. Hemos hablado acerca de lo que significa la elasticidad de la demanda, qué factores influyen y cómo se calcula. Bien, y más allá de todo esto, si elegimos una cifra al azar, nos podemos preguntar cuánto precisamente influye el precio en la demanda ofertada. Bien, tomando esto en cuenta, podemos elegir una cifra al azar y nos podemos preguntar ¿cuánto precisamente influye el precio en la cantidad demandada? Bien, para responder a esta pregunta, los economistas, usando la estadística, recaban datos y aquí en la siguiente tabla tenemos algunos ejemplos de las elasticidades reales en el mundo. Bien, continuamos. La elasticidad y los ingresos totales a lo largo de una curva de la demanda lineal. La demanda que se muestra en la tabla se usó para calcular la elasticidad precio de la demanda utilizando el método del punto medio. En los puntos en que se muestra un precio bajo y una cantidad alta, la curva de la demanda es inelástica. En los puntos en que se muestra un precio alto y una cantidad baja, la curva de la demanda es elástica. Entonces, esto quiere decir que la curva de la demanda es lineal. Muestra que la elasticidad del precio de la demanda no necesariamente es la misma en todos los puntos de una curva de la demanda. Una elasticidad constante es posible, pero no siempre es el caso.
Y por último, otras elasticidades de demanda. Tenemos la elasticidad ingreso de la demanda. Mide cómo la cantidad demandada cambia ante un cambio en el ingreso del consumidor, como se puede observar en el gráfico. Por otra parte, tenemos la elasticidad precio cruzada de la demanda. Mide cómo la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en el precio de otro bien, igualmente como se puede observar en la gráfica. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.